Noticias y nuevas actualizaciones son las que tenemos con SeaArt. Como saben, SeaArt es una de mis plataformas favoritas para poder generar imágenes gratuitamente. Y en esta ocasión tenemos novedades, pues ahora podemos disfrutar de literalmente cientos de modelos XL disponibles para poder generar nuestras imágenes. Si vamos a la página de SeaArt y vamos a modelo, podremos encontrar cientos de modelos. Pero la novedad es que ahora podemos encontrar, como les dije, cientos de modelos XL. Y aquí tenemos los modelos más populares e incluso otros más. ¿Qué les parece si probamos este modelo que me parece interesante? Y si lo han leído aquí, este modelo también lo podemos encontrar en Civit AI, lo que significa que muchos modelos de Civit AI también los podemos encontrar en SeaArt, incluso otros más. Pero no esperemos más y probemos este modelo. Y saben que en SeaArt nos proporcionan un prompt como ejemplo, uno que puede ser adecuado para este modelo. Este prompt en particular me gusta mucho, así que lo voy a utilizar. Y en la parte derecha tenemos algunas opciones y parámetros para poder generar una imagen aún mejor. Tenemos el modelo que acabamos de seleccionar. También podemos utilizar un LoRa, y como lo ven, muchos de estos LoRas no se pueden mostrar en público, pero otros sí, como este LoRa que ven aquí, el cual yo voy a utilizar. Bien, tenemos otras configuraciones más. Cantidad de imágenes 2, el tamaño de la imagen 1024 por 1024. En cuanto a las configuraciones avanzadas, tengo este negative prompt que lo voy a dejar tal y como está. Y eso es todo. Veamos cómo sale mi imagen. Y en cuestión de segundos tengo mis imágenes. ¿Qué les parece? Una calidad impresionante. Pero no solo es eso. SeaArt también ha actualizado una de sus herramientas, o más bien se ha vuelto a añadir una herramienta que muchos utilizan, el reemplazo facial, algo parecido al RUP que utilizamos en Stable Diffusion, pero aquí es mucho más fácil de utilizar. Lo único que tienen que hacer es arrastrar su imagen aquí. Como ejemplo, yo voy a utilizar esta imagen y le voy a reemplazar el rostro con el de Tom Cruise. Y aquí tenemos un parámetro para seleccionar la intensidad de reducción del ruido. Podemos ir jugando con este parámetro para ver qué valor nos genera una mejor imagen. Yo voy a probar con 1 y damos clic en entregar. Y como ven, después de unos cuantos segundos, este es mi resultado, que para serles sincero está bastante genial. Pero eso no es todo. También tenemos otro tipo de herramientas como la expansión, en otras palabras el outpainting. Y como ejemplo vamos a utilizar esta imagen y como pueden ver podemos expandir nuestra imagen en las 4 direcciones. Por ejemplo, yo quiero expandirla de este lado. Ahora debemos ingresar un prompt describiendo lo que queremos generar. Por ejemplo, yo quiero generar otra chica, pero esta vez rubia. Así que ingreso este prompt que es bastante simple. En la parte derecha podemos seleccionar el modelo que ustedes crean que encaje mejor con nuestra imagen. En este caso creo que este modelo le va bien a mi imagen. Y bueno, pues simplemente mandamos la imagen para que se genere. Y estos son mis resultados. La primera no está tan buena, pero esta segunda sí que está mejor. Aunque deben tener en cuenta que mi prompt fue bastante simple y la verdad es que debí dar más especificaciones y características, pero aún así pueden ver que la herramienta funciona bastante bien. Así que ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. Y no se olviden que también tenemos otras herramientas que de seguro ya conocían, como estas que son muy útiles, como la restauración de imágenes, esta que sirve para eliminar el fondo de una imagen, esta que es para convertir bosquejos en imágenes, y este filtro que sirve para hacer avatares. Así que ahí lo tienen. Espero que lo disfruten porque está genial. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.